sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Bueno, un saludo a toda la gente que se conecta en línea a través de laiglesia.tv, un saludo a todos los que están aquí. Vamos a terminar uno de los temas que hemos estado llevando durante todo el mes, que es audaz, como lo tenemos en este cuadrito de aquí. Ya se ha ido hablando durante 3 semanas, esta es la última charla y bueno, yo quiero comentarles sobre este tema audaz. Como ustedes saben, el pastor es mi hermano y tengo un poco de confianza con él, y él me habla, me llama y me dice, ¿será que tú puedes dar la última charla de audaz? Y yo soy más canchero y le digo, sí, claro, no hay problema, la última charla, ¿cuántas quieres? Si no quieres puedo dar 2, digamos, ¿no? Como que no me hago mucho problema. Entonces me dice, ya te voy a mandar entonces el material para que puedas preparar un poco sobre la última charla. Entonces, lo primero que agarro y le digo, ¿y será que algún día puedo yo dar el tema? Le digo, o sea, ya que me estás diciendo que yo predique y como que me siento un poco canchero, ¿será que yo puedo dar el tema? Tal vez así puedo agarrar un poquito más de multitud de gente o dar un poquito mejor de sensación si yo elijo el tema, digamos. Porque como tú me das el tema, tal vez ahí es donde no me puedo sentir tan cómodo. Entonces, su primera respuesta y cara fue, no, digamos, ¿no? Fue no. Entonces yo le digo, ¿será que me puedes decir tal vez? Le digo. Entonces me mira y me dice, ya, tal vez, después. Me dice, ¿no? Bueno, entonces siempre he pensado y he dicho, a mí me gustaría dar un tema que haga que la gente esté muy interesada en mi prédica, ¿no? Y que toda la gente no quiera ni contestar los teléfonos, ni salir un rato al baño. Y yo decía, a ver, tal vez podríamos dar algo sobre los últimos tiempos. A la gente le encanta los últimos tiempos, el apocalipsis. Bueno, es lo que se me cruza en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso siempre le hablo a mi hermano con toda la confianza y le digo, al último se estaba yendo y le digo, ¿y será que podemos preparar una charla entre los dos, tal vez para acelerar el proceso, ¿no? Porque hasta que me dé la oportunidad de elegir yo el tema, eso sería un problema, digamos, ¿no? Y me dice, sí, tal vez, ya te he dicho que sí, tal vez, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dije, ni modo, voy a ver qué es el material que me manda y veré qué es lo que puedo predicar. Entonces, bueno, lo que yo quería es llegar a la gente. Cuando me llega el tema, me llega todo lo que es el material para que yo lo prepare y empiezo a ver. Yo sabía que el tema era audaz, pero en este caso me toca hablar sobre la obediencia. Y bueno, yo le agradezco mucho a Dios todo lo que ha hecho en mi vida y siempre he tratado de ser cada vez mejor e intento cada vez ser mejor. Y muchas veces le digo, Dios, en mis oraciones le digo, utilízame como instrumento tuyo, no quiero ser instrumento para mí mismo, sino para ti. Y cuando veo el tema, veo que el tema era más interesante de los temas que a mí se me imaginaban. Entonces, normalmente yo imaginaba temas como tal vez tocar el amor de Dios profundo para calar en sus corazones, decía. Pero no, cuando leo este tema y habla de la obediencia, el tema calaba en mi corazón. Y yo decía, yo soy el menos obediente y me toca hablar de la obediencia. Y alguna vez, hablando con mi esposa, le decía, la mejor forma de aprender es cuando tú explicas algo que quieres aprender. Cuando a veces no sabes algo, la gente que está en la universidad, en los colegios debe saber muy bien esto, cuando uno sabe matemáticas, no sabe algo y estudia un poco y de repente aparece otro que no ha estudiado nada, a ver, ¿me puedes explicar antes del examen? Le explicas y sabes mejor en tu examen. Entonces, cuando me ha tocado esta oportunidad de hablar de la obediencia, he dicho, Dios, yo soy el menos obediente, tal vez no soy el más indicado para hablar de la obediencia, pero yo trabajo mucho en mi obediencia. Entonces he dicho, tal vez es el mejor momento para que yo aprenda de la obediencia y pueda hacer que los demás aprendan de la obediencia. Entonces, para comenzar el tema, nos vamos a apoyar en la palabra de Dios, obviamente. De ahí es donde sale todo. Entonces quiero que busquen en sus Biblias. La gente que está en línea va a tener el versículo y el capítulo en la parte inferior de sus pantallas. Está en Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 20. Sobre este versículo, sobre este capítulo, vamos a hablar durante todo el desarrollo de la charla. A ver si lo pueden encontrar, yo se los voy a leer. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Este habla de Pedro
y Juan, que son perseguidos, dos apóstoles. Hemos visto un poquito de ellos ya en las anteriores charlas. Se los voy a leer para comenzar como introducción, y dice desde el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pasamos al 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Al 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, vamos a desarrollar el tema sobre este asunto. Ya hemos visto que los apóstoles son audaces, pero vamos a ver una obediencia audaz. ¿Y qué es la obediencia para cada uno de nosotros, incluido para mí? La obediencia es muy importante para Dios, y aquí en este pasaje de la Biblia estamos viendo la obediencia de los apóstoles. ¿Por qué estamos viendo la obediencia de los apóstoles? Porque una vez, bueno, explicando un poco que ustedes lo han debido entender, es muy claro, una vez que los meten a la cárcel. ¿Por qué los meten a la cárcel? No los meten a la cárcel porque estaban paseando. Ya saben un poco, estaban hablando de Jesús y no les dejaban hablar de Jesús, y al final terminan metiéndose a la cárcel. Era la segunda vez que los metían a la cárcel. Parecían tercos, pero no era que eran tercos, lo que eran obedientes. Ellos preferían obedecer a Dios que obedecer a las personas. Entonces es por esto que ellos entraron a la cárcel. Y viene el ángel del Señor, ocurre un milagro, y los saca de la cárcel y les dice: vayan y hablen de lo que estaban hablando. Y ellos no agarran y dicen, y si leen a continuación, no dicen no vamos a hablar. Ellos obedecen, van y hablan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo esto de la obediencia? Y quiero que entremos un poquito ya en el tema para cada uno de forma personal. Cuando uno quiere obedecer a Dios, cuando uno quiere seguir a Dios, lo primero que uno encuentra es oposición. Es lo primero que uno encuentra. La gente se opone. La carne se opone, el mundo se opone a que obedezcamos a Dios. Cuando uno quiere ser mejor, uno quiere venir a la iglesia, dice el domingo voy a ir a la iglesia, está con ganas el sábado, resulta que lo llaman el sábado, hay que salir hasta tarde, son los mejores amigos, me salgo hasta tarde, estoy hasta muy tarde en la noche haciendo no sé qué cosas, pero en la mañana me cuesta levantarme. Me tengo que levantar y no, me dicen que hay que tender mi cama, que hay que hacer una cosa, otra cosa. Termino en tratarme de alistar y cuando ya estoy listo, son las 11 y digo, ay no, tengo que ir a la iglesia. Y ya me resulta difícil porque las cosas se me van poniendo en oposición cuando uno quiere obedecer a Dios. Y hablo de venir a la iglesia porque si tienen los mandamientos o los conocen los mandamientos, debemos honrar el día del Señor y deberíamos venir a la iglesia. Entonces, así hay muchas cosas en las que uno pretende obedecer a Dios, cosas sencillas, cosas complicadas, y cuando uno quiere obedecer a Dios, siempre las cosas se oponen. Conozco muchas personas que me dicen, me cuesta obedecer al Señor, además tiene muchas leyes, tiene muchas ordenanzas, me dicen que no haga esto, que no haga el otro, y a mí me gusta hacer esas cosas. Y eso es normal, porque ser obediente va a traer oposición, ya sea del lado de la carne, o sea del lado de las personas. Cuando uno está con amigos y dice, miren, no, yo no voy a tomar, pero ¿por qué no vas a tomar? ¿Que quién está diciendo eso? Entonces siempre las cosas se oponen, y eso es bueno, no puede haber obediencia si no hay oposición. Yo no les puedo decir, miren, yo levanto las manos aquí porque yo soy obediente al Señor y nadie me puede decir nada, porque yo voy a encontrar oposición. Esta iglesia, Jasón, ha encontrado oposición. No es fácil, muchas veces me comentan, gente que me conoce y conoce a mi hermano, me dicen, ¿qué es de la vida de tu hermano? Y yo le digo, la vida de mi hermano, él es pastor. ¿Tu hermano es pastor? Sí. ¿Y cómo se ha vuelto pastor? Siendo obediente y sobrepasando la oposición de la gente. Es bien difícil. Nadie te va a apoyar y te va a decir, voy a abrir mi iglesia y bravo, qué bien que vas a abrir tu iglesia, voy a ir a tu iglesia, te voy a apoyar, voy a estar aquí. Normalmente no. Yo sé que a mi hermano y a muchos pastores les ha costado mucho abrir una iglesia. Les ha costado mucho atraer a la gente, porque encuentra oposición de sus familiares, encuentra oposición de sus amigos, encuentra oposición de la sociedad. De hecho, poner esta iglesia en línea o poner muchas otras iglesias en línea se da una dificultad muy grande porque el mundo se está oponiendo. Muchas veces comento yo también con mi esposa y hablamos y decimos, este pastor, ¿cómo logra hacer estas cosas? ¿Cómo logra tener 50,000 personas? ¿O cómo logra hacer esta sanación? Es porque este pastor es obediente y ha sabido sobreponerse a la oposición del mundo.
Entonces, quiero que entiendan personalmente que cuando uno quiere seguir al Señor, uno va a encontrar oposición. Yo quiero seguir al Señor, pero encuentro oposición muchas veces hasta de mi carne, ¿no? Uno no quiere hacer ciertas cosas, pero ¡pah!, aparece ahí, ¿no? ¿Quién es? ¿El enemigo? ¿Las circunstancias? ¿La familia? ¿La economía? Uno quiere emprender ciertas cosas, uno en la iglesia quiere emprender ciertas cosas, pero ¿qué pasa? ¡Pum!, no hay la economía. O quiere uno emprender nuevos retos, pero le dicen, no, vas a arriesgar mucho, y siempre hay oposición. Pero esa oposición es sobre todo cuando uno elige las cosas del Señor, porque no estamos hablando de las cosas de esta tierra, ¿no? Yo puedo decidir hacer ciertas cosas, viene mi amigo y me dice, no te conviene, pero yo estoy hablando de las cosas de Dios. Entonces los apóstoles encontraban una oposición total, o sea, en esa época prácticamente les estaban prohibiendo hablar del Señor. A Dios gracias, hoy en día en este país y en muchos países sí se puede hablar de Jesús. A la gente que está en línea seguramente tenemos algunas personas que están conectadas de lugares en los que sí es prohibido hablar de Dios. Y hay oposición, entonces deberíamos darle gracias a Dios de que hay oposición, porque ahí significa que podemos tener obediencia. Entonces, para la gente que toma apuntes, voy a mencionar 3 cosas que vienen acompañados de la obediencia. Entonces, la primera sería oposición. Oposición de cualquier tipo nos va a dar una luz de que estamos tratando de obedecer al Señor. No sé, tengo gente conocida que agarra y me dice, Mike, me dicen, para mí es difícil esto porque a mí me gusta tomar. Me gusta fumar, me gusta hacer fiestas, y seguir al Señor es un poco complicado porque parecería que voy a la iglesia y me dicen es prohibido tomar, es prohibido fumar, es prohibido matar, es prohibido hacer todo, y parece que todo es prohibido ahí. Y la verdad es que en la iglesia y el camino del Señor no todo es prohibido, pero sí es un camino difícil. Y es parte de la oposición saber decir no a algunas cosas. Y en la iglesia no enseñamos a que la gente diga no a las cosas, sino enseñamos a que la gente aprenda a amar a Jesús. Y una vez que amas a Jesús, puedes tratarle de ser obediente porque le amas. Y al tratar de serle obediente a Jesús, vas a encontrar oposición, oposición de tu carne, oposición de tus gustos y oposición de muchas cosas. Voy a pasar al segundo punto, que es importante para tener un poco de obediencia. Cuando uno tiene obediencia, uno puede ver milagros. Y la gente se asombra cuando ve milagros. Uno puede leer la Biblia y se ve muchos milagros y la gente se convertía porque veía milagros. De hecho, se habla mucho de que a Jesús lo buscaban porque eran buscadores de milagros. La gente iba y buscaba un milagro tras otro milagro, tras otro milagro, porque lo que querían ver es milagros. ¿A quién no le encanta ver un milagro, no? Me encantaría ver a mí un montón de cosas como las que se ven en la Biblia, como columnas de fuego o cosas que han caído del cielo. Es verdad, a uno puede gustarle esas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene obediencia? Cuando uno tiene obediencia, ocurren milagros. ¿Pero por qué ocurren milagros? Y les voy a dar unos ejemplos. Yo estuve trabajando y viviendo mucho tiempo en Santa Cruz. Tenía un joven que trabajaba conmigo. Yo trataba de seguir mucho a Dios y él notó que yo trataba de seguir mucho a Dios. Y él me preguntó con curiosidad y me dijo, ¿cómo sabes que Dios existe? Me dijo, porque yo no lo puedo ver. Si hablan, mi familia es religiosa y mi mamá es muy religiosa, pero yo en realidad nunca lo veo a Dios y me dicen que hay un Dios y creo que hay un Dios, pero no lo veo. ¿Cómo sabes que hay un Dios? A veces veo milagros y creo que son farsas, que son engaños, que son como los magos hacen un truco y tratan de llamar gente. Me dice, ¿cómo sabes tú que existe un Dios? Lo primero que yo le respondí a él y le dije, bueno, lo primero que sé y que Dios me ha enseñado es que los cielos hablan de la gloria del Señor, le digo. Los cielos no pueden haber sido creados por el hombre, le digo. Y la otra cosa que le dije en esa época, sin saber que hoy día iba a predicar de esto, le dije, otra cosa que te va a hacer conocer a Dios, porque es verdad que Dios es un Dios invisible, pero también es un Dios tangible, es la obediencia, le dije, porque si tú eres obediente, vas a sentir cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Y sí, lo vas a poder sentir, y lo vas a poder oler, y lo vas a poder tocar, y posiblemente lo puedas ver y oír. Entonces, viendo lo que está pasando aquí y leyendo lo que estamos leyendo en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que pasa? Ellos entran a la cárcel, están en la cárcel, están en una situación angustiante porque no es que los meten a la cárcel, era como esas carceletas que olían mal y los golpeaban, y ellos entran. Y ellos son hombres del Señor, son hombres obedientes. Y ocurre un milagro en el medio de la cárcel, aparece un ángel. Pero, ¿qué cuenta la persona que ha escrito los Hechos, que es Lucas, uno de los apóstoles? No describe el milagro, solo dice apareció un ángel
y nos liberó y nos dijo que vayamos a hablar del Señor. Si yo hubiera estado en su lugar, y lo aplaudo a Lucas, porque yo sé que él es una persona como yo, pero se nota que es una persona más audaz y más obediente, porque él estaba acostumbrado a ser obediente al Señor, que lo que menciona y lo que escribe no es el milagro, sino menciona lo que él debe hacer, lo que él debe obedecer. Si yo hubiera estado en su lugar, yo hubiera agarrado el cuadernito y hubiera dicho, no saben, ha aparecido un ángel, medía 2,5 metros de estatura, era blanco como la nieve y resplandecía, y no saben, me he muerto de miedo, y tenía unos ojos de tal color, y parecía un fortachón, y no saben, he visto que llevaba unos zapatos más blancos que los míos, y no, o sea, hubiera descrito un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tal vez yo no soy lo suficientemente obediente para darme cuenta que los milagros no deberían sorprenderme, porque un hombre del Señor no se sorprende por los milagros. Yo no veo uno de estos grandes pastores que tenemos alrededor del mundo, gracias a Dios, que andan solamente hablando de milagro tras milagro y no saben el milagro que hemos hecho aquí, el milagro que hemos hecho allá. No, yo veo que esta gente habla de Jesús, así como los apóstoles nos hablan de Jesús. No vienen y nos describen el hermoso milagro del ángel, que para ellos fue un milagro más en su vida porque eran obedientes. Entonces, cuando alguien me pregunta y me dice, ¿cómo puedo conocerlo al Señor? ¿Cómo puedo saber que realmente Dios está aquí, que Dios está conmigo? Yo le respondería, siendo obediente de forma audaz, siendo realmente obediente. Yo quisiera y voy a orar mucho, mucho durante toda mi vida para ser obediente, porque la obediencia me va a traer oposición y me va a traer milagros. Para los que toman apuntes, el segundo punto era milagros. Quiere decir que cuando uno es obediente, uno libera milagros. Que uno hace milagros, puede hacer uno milagros a través de Dios, porque Dios es el que hace los milagros, no uno. Pero uno va a ver milagros. Y un hombre verdaderamente obediente y audaz no se va a sorprender de los milagros. No va a agarrar y va a decir, ¡wow! Un milagro, hemos pedido eso y no puedo creer que ha aparecido. No va a ocurrir eso, sino uno va a dar gracias a Dios porque uno ha orado por esas cosas y uno es obediente. Y la obediencia trae milagros de por medio. Y los que no han visto milagros, significa que no estamos siendo obedientes. Los que no creemos en los milagros, significa que no estamos siguiendo a Dios como deberíamos seguirlos. Porque por lo que leemos en muchos pasajes de la Biblia, los apóstoles no se morían por ver un milagro, para ellos era algo común. Hemos visto en las anteriores charlas muchas pruebas de cómo ocurrían milagros. Pedro levantó un paralítico y él no se sorprendía por eso, pero la demás gente que no era obediente al Señor sí se sorprendía. Entonces vamos al tercer punto que viene con la obediencia. Y para ser obediente se requiere fe. Y ese es el tercer punto, la fe. Quiero que revisemos otra vez el capítulo de los Hechos para que veamos dónde está la fe. En realidad el capítulo que estamos leyendo es la segunda vez que los apóstoles entran a la cárcel. Entonces, una vez más digo, ellos no eran masoquistas. Ellos preferían hacer caso a Dios que hacer caso a los hombres. Ellos preferían pasar encima de la oposición, poder ver milagros y tener fe. Entonces ellos van a la cárcel, otra vez los golpean, aparece el ángel, los saca y les dice, vuelvan a ir donde estaban y vuelvan a hablar las palabras de vida. Entonces vuelvan a hablar de Jesús. Y ellos no agarran ni escriben abajo y dicen, no, tuvimos miedo, era la segunda vez, la tercera era mucho y nos iba a doler y tal vez no nos sacan otra vez y por ahí no ocurre el milagro y preferimos irnos a nuestras casas y hablar en otro lugar. No, ellos fueron y volvieron a hablar. ¿Por qué? Porque creían lo que el ángel les había dicho, creían el milagro que habían visto, creían en Jesús y sabían lo que tenían que hacer. Entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes, incluido a mí, ¿realmente tenemos fe? Muchas veces yo oro y digo, Señor, quiero tener fe, quiero tener más fe. Y escuchando muchas prédicas, he dejado de orar por tener fe. Porque también se lo he enseñado aquí. Y la fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué voy a orar para tener fe? Si puedo oír la palabra de Dios y con eso puedo aumentar mi fe. O sea, Dios me ha dado el método y yo estoy orando porque Dios dame más fe y Dios debe decir, escucha mi palabra, lee mi palabra. La tienes ahí y tu fe puede duplicarse, triplicarse, pero tú estás orando por fe para que yo haga un milagro de fe. Te voy a mandar más luz y Dios me ha mandado más luz y cada vez me manda más luz. Y con esta prédica me ha mandado más luz porque yo quiero obediencia y me manda luz y eso aumenta mi fe.
Yo lo que necesito es que para que la gente tenga obediencia, la gente tenga fe. Y esa fe, ya, tengo fe, creo en ti, Señor. Sí, yo creo en el Señor. Y eres obediente. Esa fe puede ser utilizada, la fe es poderosa. Solo con fe podemos agradar a Dios. Yo quiero agradarle al Señor. Entonces, si quiero agradarle al Señor, porque lo amo, debería ser obediente en sus mandatos, en sus preceptos. Y para ser obediente debo tener fe. Entonces son 3 puntos importantes que vienen acompañados para tener una obediencia audaz. Y no estamos hablando de una obediencia, porque todos podemos ser obedientes, pero no vamos a ser obedientes audaces, como podemos ver en estos capítulos de la Biblia, en lo que los apóstoles tenían una obediencia audaz que pasaba por sobre la oposición, que venía con castigo físico incluido, con castigo moral. Entonces estamos hablando de una audacia poderosa en obediencia. Y por eso el tema es audaz, porque todos los puntos que hemos visto durante todo el mes nos hablan de tener algo más allá. No estoy hablando de la palabra audacia solamente, sino estoy hablando de la palabra obediencia con audacia. Y es lo que estamos viendo que hacían los apóstoles. Entonces muchas veces digo, ¿cómo puedo llegar yo a ese nivel? Siendo obediente. ¿Y cómo puedo ser obediente? Teniendo fe, sabiendo superponerme a la oposición de mi carne y de todo lo que el mundo me ofrece. Y no impactándome de los milagros que puedan ocurrir. Entonces digo, Dios, yo quiero que haya milagros en mi vida. Mucha gente de aquí debe estar afrontando cosas complicadas porque este mundo no es una taza de leche. Al contrario, siempre está llena de problemas, llena de cosas. Para los jóvenes, para algunos puede parecer más fácil, para otros no. Para las personas mayores se dan cuenta que con el pasar de los años la vida no había sido como cuando uno era joven y pensaba que la vida era solo un juego. Y cada uno estamos pasando cosas muy difíciles en este momento. Yo sé que cada uno sabe en su corazón, y Dios sabe en el corazón de cada uno qué circunstancias estamos viviendo. Y Dios lo que quiere hablarles a cada uno en su corazón, como ha querido hablarme a mí en mi corazón ahora, es decirme, Marco Antonio, quiero que seas obediente, pero no quiero que seas obediente solamente. Quiero que seas obediente de forma audaz. Quiero que seas el obediente. Si tú eres obediente, me dice, vas a encontrar oposición, vas a encontrar cosas difíciles en el camino siendo obediente, vas a encontrar más tentación, vas a encontrar más gente que se te pone en el frente, vas a encontrar más problemas que se te vuelven cada vez más grandes y ahí te vas a dar cuenta que estás siendo obediente. Pero así como vas a ser obediente, vas a encontrar milagros. Los milagros que estás esperando, porque muchas veces uno dice, para salir de esta yo necesito un milagro, para salir de esta enfermedad necesito un milagro, para salir de este problema económico necesitaría un milagro, y muchas veces no somos capaces de creerlo. Entonces, ¿quieres salir de esta situación en la que estás? Quiero salir en la situación en la que estoy. Necesito obediencia, y obediencia audaz, de la obediencia que realmente necesitamos, de la que necesitamos alimentarnos. Y ahí vamos a ver el milagro y no queremos sorprendernos, porque Dios nos está enseñando y nos está diciendo, no te sorprendas del milagro que va a ocurrir, porque el milagro lo hago yo y tú deberías estar contento simplemente y agradecido de que el milagro ocurra, porque significa que estás siendo obediente de forma audaz. Y para ser obediente, a cada uno le digo, tengamos fe. Estamos escuchando en este momento parte de la palabra de Dios. Creo que es suficiente para llenarnos de esa coraza de fe, para poder agarrar y decir, soy obediente porque creo en el Señor. Son los 3 puntos que quería tocarles en la parte de obediencia. Pero ¿qué es lo que hacemos más allá de los 3 puntos que nos dan la obediencia audaz? Hacemos un retraso de nuestra obediencia, posponemos. Y yo levanto la mano, porque soy el primero en posponer mi obediencia. Digo, voy a ser obediente, Señor, vengo aquí a la iglesia, me arrodillo en mi casa y digo, Señor, quiero ser mejor, quiero ser un hombre diferente, quiero ser mejor, pero pospongo mi obediencia. Y el posponer la obediencia es ser desobediente. Entonces, por eso es que he comenzado la charla diciéndoles, yo soy el más desobediente, de todos los que estamos aquí, de todos los que están conectados en línea, quiero decirles que yo soy el más desobediente. A pesar de que yo conozco mucho de la palabra del Señor, porque he tratado de llenar mi fe, he tratado de poner luz en mi vida, me doy cuenta que cada vez soy más desobediente, porque lo que hago es posponer mi obediencia. Pretendo obedecer a Dios, pero luego digo, voy a posponer mi obediencia porque tengo que hacer todavía esto y no me siento con la capacidad de obedecer, porque si obedezco esto, también tengo que obedecer esto y tengo que obedecer, y se me vuelve un mundo de obediencias y digo, no, tal vez voy a fallar en esto y bloqueo mi mente y digo, seguiré nomás por mi camino, no me volveré de mi círculo de confianza y de seguridad, y después voy a obedecer.
y lo que hago es ser desobediente. Entonces, es como un niño, ¿no? Cuando un niño agarras y le dices, tienes que ordenar tu cuarto, un niño que ya tenga la capacidad de ordenar su cuarto, ¿no? Tienes que ordenar tu cuarto. Ya, mamá. Y vas y no ordenas su cuarto y está posponiendo las cosas. ¿Cuándo vas a ordenar tu cuarto? Ahorita voy a ordenar el cuarto, es que voy a terminar de hacer eso. Y en realidad eso no es ser obediente, y no es ser obediente de forma audaz. Yo les estoy pidiendo obediencia de forma audaz. Entonces, el posponer la obediencia significa ser desobedientes. Entonces, por eso yo soy el más desobediente, porque yo siempre pospongo. Dios me dice que haga muchas cosas. Dios te habla al corazón y te dice, tienes que hacer esto. Y no lo quiero hacer. Y muchas veces no lo quiero hacer, desde cosas tan simples como que estoy en mi auto y aparece el malabarista por delante, ¿no? El típico ejemplo que tenemos aquí en Bolivia, tenemos muchos malabaristas en los semáforos, para la gente que me está viendo en línea, y es gente que quiere un poco de dinero. Entonces, depende de mi humor, ese es el problema. Pero yo sé en mi corazón que Dios me ha enseñado a que tengo que dar porque Dios me da. Y yo no soy quien para juzgar al que está ahí, porque lo que acostumbramos es juzgar. Ah, no, es que este tiene plata, es para pagar sus cosas, que se ha venido de otro país, o que no, este es muy niño, que va a utilizar para jugar videojuegos, que su mamá debe ser la que está en la esquina y que tiene su kiosco y que tiene mucha plata. Acostumbramos a juzgar las cosas. Entonces, lo primero que hacemos es ser desobedientes en cosas tan simples como esas. Y en vez de poder dar una moneda o un billete, o muchas veces Dios agarra y me dice, porque yo acostumbro guardar mi dinero en monedas, en el monedero, en el cenicero de mi auto, porque no fumo. Entonces, en vez de utilizarlo para cenizas, lo utilizo para monedas. Entonces, muchas veces, paro en el semáforo, soy el primero, y aparece una de estas personas. Y tiendo a quererlo juzgar con mis ojos. Y en mi corazón Dios me dice, dale todo lo que está en tu cenicero. Pero yo soy desobediente. No sé cuánto hay en mi cenicero cuando abro, y no puedo ni abrirlo porque, ¡pua!, sorpresa, está lleno de monedas. Y para mí, hartas monedas es buena plata. Entonces, lo primero que hago es ser desobediente. Agarro y decido a mi libre albedrío, gracias a que Dios me lo ha dado, agarro y saco las monedas que a mí me parecen justas para darle. Y se las entrego. Y luego digo, Dios, me dices una cosa, pero yo no soy obediente en lo que tú me dices. Porque Dios te habla al corazón. Y no me van a decir que no, porque Dios habla al corazón, porque uno no está aquí por casualidad, la gente que está conectada no está aquí por casualidad. No creo que hayas buscado en Google algo por ahí diferente y de repente hayas caído aquí. En realidad, aunque hayas caído aquí, en realidad Dios tenía destinado este momento para ti. Entonces, me doy cuenta que soy desobediente. Muchas veces ni siquiera doy una moneda sabiendo que las tengo en el bolsillo. Estoy al lado de mi esposa está buscando desesperadamente una moneda y yo le digo, no tengo. Cuando sé que en mi bolsillo tengo monedas y es por evitarme la fatiga. Y son cosas tan simples. Y si no puedo ser obediente en cosas tan simples, ¿cómo puedo ser obediente en cosas complejas? Los apóstoles en la charla que estábamos viendo en los versículos de la Biblia eran obedientes en cosas realmente complicadas. Eran obedientes en cosas que eran realmente complejas. Entonces, si yo no puedo ser obediente en cosas tan simples como poder dar una moneda que muchas veces me está sobrando o no voy a saber qué va a ocurrir con mi moneda, ¿cómo puedo ser obediente en cosas tan fuertes como aquí te dicen, sal de la cárcel y volvete a parar enfrente y aunque te apedreen, vuelve a hablar de Jesús? Y Jesús hoy en día no nos está pidiendo que nos paremos al frente para que nos apedreen. Nos está pidiendo que seamos testimonio en nuestros trabajos, en nuestras universidades, con nuestros propios amigos, para que cuando alguien nos vea diga, este hombre ha cambiado. Cuando uno tiene reuniones, Dios no te está pidiendo que en medio de la reunión con la gente del banco o los corporativos o depende del trabajo que tú tengas, te levantes y les digas, Dios los ama. No te está pidiendo en ese momento esto. Está pidiendo que vos tengas testimonio, que seas un hombre obediente, que con tu testimonio, que con tus palabras demuestres que eres una persona que sigue al Señor. Cada uno tiene una diversidad de trabajos, mucho más la gente que me está viendo en línea, porque sabemos que en otros países tenemos diversidad de trabajos, pero cada uno en su trabajo puede dar testimonio de vida, en sus palabras, en sus actos, puede demostrar que uno no puede aprovecharse de ciertas circunstancias, sabiendo que lo que uno quiere es ser obediente de forma audaz. Uno quiere agradar al Señor. Lo que yo quiero decirles es que yo quiero agradar al Señor. Muchas veces le digo, Señor, quiero serte agradable, quiero tener un corazón a la medida de tu voluntad, como tú dijiste que un día viste el corazón de David, del rey David, y dijiste, este hombre tiene el corazón a la medida de mi voluntad. Entonces, yo quiero ser como David. Quiero ser como el profeta Daniel, que se arrodillaba en la mañana, que se arrodillaba en la tarde, se arrodillaba en la noche.
Y él lo hacía porque quería ser obediente a Dios. Para terminar, quiero que sepan que también la obediencia parcial es desobediencia. Estoy hablando de la obediencia audaz, no la obediencia a medias. Hijita, arregla tu cuarto. Voy y arregla 2 juguetes, pero toda la cama sigue en desorden. Esa obediencia no es obediencia. Buscamos obediencia audaz. Tenemos que aprender a obedecer a Dios de forma inmediata. Ahora, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios me está hablando a mí y me está diciendo: Marco Antonio, quiero que salgas de aquí y aprendas a ser obediente hoy. Quiero que hoy, así como has decidido entregarme tu vida, quiero que aprendas a ser obediente para que puedas ver mis milagros y no te sorprendas de mis milagros, para que puedas pasar sobre la oposición, para que puedas tener fe de verdad y para que puedas utilizar la fe que te he dado. Dios les está dando fe hoy día con su palabra. Dios les está mostrando que va a haber oposición. Dios les está mostrando que les va a dar milagros, les va a mostrar milagros. Y no quiere gente sorprendida, quiere gente obediente y de forma audaz. Vamos a terminar con una oración. Les pido a todos que cierren los ojos. Es solamente esto para concentrarnos y no distraernos. Y quiero decirte: Señor, Señor amado, Señor bendito, tú nos das luz todos los días de nuestras vidas, Señor. Nos das la oportunidad de despertar cada día y ver la gloria de tu nombre en los cielos, la gloria de tu creación en la tierra y en los mares. Queremos pedirte hoy obediencia, Señor, porque tú puedes darnos obediencia. Así como tú nos pides obediencia, nos puedes dar obediencia. Y nosotros vamos a ponerlo audaz en esa obediencia. Tú nos das la obediencia y es el trato que vamos a hacer contigo. Tú nos das la obediencia y nosotros vamos a ponerlo audaz en esa obediencia. Le vamos a poner un plus. Vamos a hacer que esa obediencia sea más que obediencia. Porque, Señor, queremos que el mundo se nos oponga. Queremos que la tentación venga a nosotros y nosotros podamos pasar sobre ella. Si tú nos das obediencia, nosotros vamos a poder pasar sobre esa tentación, vamos a poder pasar sobre esa oposición y ahí vamos a ver tu poder. Y te vamos a poder ver a ti, al Dios invisible. A ti, Jesús, vamos a poderte ver a través de milagros. Y no nos vamos a sorprender porque vamos a estar revestidos de fe. Con esa fe que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Quiero que bendigas esta iglesia, que la prosperes, que prosperes a toda la gente que nos está viendo en línea, Señor. Y que como hoy somos más de 50, allá en línea seamos más de 5,000, Señor. Prosperes esta iglesia, nos prosperes a nosotros y nos vuelvas una iglesia audaz, Señor. Audaz en todos los sentidos, como todas las charlas que hemos llevado durante todo el mes. Haznos audaces, Señor. Danos obediencia el día de hoy y nosotros vamos a poner esa audacia. En el nombre de Jesús. Amén.